Hace un par de días, en 24 horas, te preguntaron sobre el tema, como, ¿qué ves, cómo ves el tema con Piñera, cómo lo ves progresar? Y tuviste una respuesta interesante. Así, partiste diciendo que tiene que cambiar las cartas. Y a mí me queda la duda, así como después del 18 de octubre, ¿verdad? Después de los cánticos, después de el desastre, de la anomia, después de Mañalich, después del muñeco de paja que hicieron de su ministro estrella, de su ministro de Hacienda, ¿qué carta le queda? Le queda alguna carta a Piñera? ¿Y qué tipo de carta es? Como, ¿qué puede hacer con esa carta si es que le queda alguna? Yo creo que sí, que le quedan cartas, pero necesita cambiar de estrategia, claramente. Cuando tú sufres 2 derrotas en menos de una semana, tienes que cambiar de estrategia. Es evidente, tiene que haber una reacción. No puedes seguir haciendo lo mismo. Yo creo que si el gobierno apuesta en el Senado a que va a lograr que los senadores del oficialismo bloqueen esta iniciativa, eso está condenado al fracaso, porque por 2 razones. Una, porque el populismo también ha permeado en Chile Vamos, y resulta que queda en manos de quizás los parlamentarios más irresponsables, quedas tú jugando, ellos quedan decidiendo qué se va a hacer y qué no se va a hacer. Y en este caso, cuando tú has sufrido 2 derrotas, lo que tienes que hacer es rápidamente ir a buscar con la oposición directamente una negociación. Tienes que cerrar con ellos. Eh, Le pasó a Lago en algún minuto, le pasó a Chile en otros momentos, uno se va olvidando, la memoria de corto plazo en política siempre es así, uno cree que la crisis que está viviendo aquí es siempre única, nunca había pasado antes, y la verdad, para los que tenemos un poquito más de ganas ya, la verdad, esto es algo que es un juego que es, de alguna manera se repite. Y quiero usar una pura frase. Sun Tzu dice, cuando las órdenes son confusas, contradictorias o cambiantes, los soldados o no las hacen caso o no las entienden. Y yo creo que esa frase, de tener unos 5.000 años, describe en gran parte el problema político en que está el gobierno hoy día. ¿Ah? El gobierno hoy día cree que su fracaso es que hay 3 o 4 diputados o que hay 2 o 3 senadores que no se van a alinear. Y yo creo que eso es una manera míope. Su fracaso es una estrategia de negociación a nivel parlamentario que no da más. Esto de hacer una oferta, después de probar esa oferta un poquito, le dice, bueno, si no son 400, son 500, ¿y qué pasa con 550? ¿Con 550 sí, estamos de acuerdo? Esa estructura no da más. Hoy día, porque revela algo que es muy complejo, creo yo. Este gobierno, si está en el gobierno y si Sebastián Piñera se le dio una segunda oportunidad, fue básicamente porque la clase media se la dio. Y resulta Claro. hoy día que esa misma clase media está sufriendo los rigores, ¿no es cierto?, de la pandemia duramente. Una clase media que sabe y que no tiene a quién recurrir, sabe que depende de su trabajo, una clase media que vive de lo que gana y por lo tanto requiere rápidamente recuperar su ingreso, recuperar su trabajo, no estaba para un proceso de negociación como el que vimos, ¿no? Recordemos una cosa, está bien, en la Cámara se perdió por 13, 14 votos que no lograron revertirse, pero eran muchos más, incluso gente que votó en contra de la medida, la que le decía al gobierno, su oferta no es suficiente, no es una buena oferta, no está bien pensada, no se hace cargo de todo. ¿Y a mí qué me hubiera gustado un poquito más del gobierno? Un poquito más de política, no de economía. La economía juega un rol, sin duda, la evidencia juega un rol que es clave, pero lo que necesitaba transmitir el gobierno es una cosa muy simple a esa clase media. Nadie que necesite la ayuda se va a quedar sin ella. Eso era lo que tenía que transmitir. Y Sí. no esta maraña inentendible, ¿no es cierto?, de decirle, mire, pero usted tráigame un papel de que en realidad no tiene trabajo, tráigame otro papel que diga usted necesita la plata, tráigame otro papel que no tenga ahorro y tráigame un papel, en el fondo, de angustia, un certificado de angustia. Claro. Y eso es no entender a esa clase media. Esa clase media no es pobre, no gracias al gobierno. Esa clase media no está en situación de pobreza y se logró salir de la pobreza en los últimos 30 años. ¿Por qué? Porque depende de su propio esfuerzo. No está para ir a ponerle la cara a ningún burócrata y a llenar papeles. Lo que necesitaba era ayuda concreta, directa y sin trámites. Es por eso, por no entender a esa clase media, es que el gobierno, yo creo que ese es su principal error. No
los 3 o 4 votos que le faltaron o los 2 votos que quiere abrochar en el Senado. Sí, o sea, parece ser que o sea, el claro error es de la fórmula de comunicación, o sea, del cómo transmite el gobierno a través no solamente de cómo las dice, cómo las expresa, sino que además cómo están escritas, sino precisamente en estos requisitos que van filtrando además la cantidad de gente que es capaz de acceder a estos beneficios, se va dando, se va entendiendo, ya sin siquiera que te empiecen a hablar de lo que te están ofreciendo, va dando esta sensación de que no estás incluyendo a todo el mundo y de que no necesariamente los estás cuidando a todos, teniendo la plata que tienes, que en fondo la gente ve eso en el Estado, o sea, que tenga esa solución, que tenga esa liquidez cuando nadie más la tiene, ¿verdad? Entonces, ahí es donde aprovechó, por lo menos al parecer, la izquierda, ¿no? En decir, ¿sabes qué? Mira, esta gente no solamente tiene la plata, sino que no te la quiere dar. Y todo el que vota en contra de esto es porque no te la quiere dar, siendo que la plata es de la gente misma. O sea, ya literalmente Jugaron. hubo tal vacío de comunicación que ya cualquier cosa que se dijera le hacía sentido a la gente con tal de sentir que tiene un poco más de liquidez. Entonces ahí es como que se demuestra esa pobreza en comunicación y es donde yo genuinamente te pregunto, así como ¿a quién va a hacer algún cambio en gabinete? ¿Qué le va a decir a los senadores? ¿Realmente los senadores van a votar en contra de esto? ¿Esto va a morir este proyecto de alguna forma? O sea, no parece serlo. Y aparte Chile ya ha gastado muchísima plata. Ha gastado muchísima más plata que en muchos otros países en Latinoamérica en dar todos estos apoyos. Pero aún así la gente siente eh, que no se le ha solucionado el problema. Entonces, ¿para dónde va? ¿Qué opción más puede meter? Sería una pregunta, ¿no? Los problemas de la política se arreglan con más política. Lo que tiene el gobierno es un problema de déficit político en su equipo, en el equipo en el corazón de la moneda. Ahí tiene su problema. Cuando decíamos la comunicación política a la que tú te refieres, si fue un error de comunicación, no. No entender de que la comunicación tiene 2 elementos clave, el argumento y la emoción. La línea argumental del gobierno era carente de toda emoción, era fría. Claro, claro. Y no logró detectar de que al frente lo que había era unas personas que estaban con un nivel de desesperación alto. Por eso, eso es lo que explica que estuvieran dispuestos a aceptar una solución que era mala, una mala solución. Cada vez que el pueblo o la ciudadanía elige un mal gobierno, uno se tiene que preguntar qué nivel de desesperación lo le llevó a elegirlo. Lo mismo respecto del tipo de solución, era una mala solución, claro, pero ante nada, no, es que había una alternativa, pero sí, pero la alternativa era, la verdad, que había que ser un experto para entenderla. No la entendía nadie, no la entendía nadie. Se hizo una primera oferta que no convenció, se hizo una segunda oferta, de hecho se hizo una tercera Sí, oferta, y hasta ninguna. tercera. Entonces además, cuando alguien te dice, mira, esto es lo que te puedo ayudar, no, pero en realidad te puedo ayudar un poco más, no, mira, en realidad puede ser que te pueda ayudar un poco más, a ti te cae realmente la duda si lo que te están diciendo es o no es así. Sí. Y por otro lado, tenían las certezas. Primero, hay algo que, y la izquierda va a tener cuidado en que la izquierda se va a echar para atrás y se va a decir de todo lo que dijo en la Cámara de Diputados. De hecho, ya lo está haciendo. Ya dicen que el 10% no es para todo. Ya dicen que si alguien si alguien quería sacar los 4 millones y no tiene problema, no lo va a poder hacer. Entonces, ahora viene la letra chica de la izquierda, la empieza a decir, solo si usted está sin trabajo, solo si usted no tiene ingresos, solo si usted... Y esas son todos los peros que de alguna manera van a tratar de ponerle a ese 10%. Pero también la derecha no entendió de que el derecho a elegir es algo que es muy propio de nuestro lenguaje y muy sentido y querido por esa misma clase media. Entonces ellos tuvieron que usar es su plata, tuvieron que decirlo. De hecho, ¿usted no le llama la atención que el líder del Noma AFP no haya sido parte de esto? ¿Por qué? Porque el Noma AFP no está de acuerdo con el retiro del 10%. No No, está de acuerdo con que esa plata es de los trabajadores. No está de acuerdo que cada trabajador se hace dueño de su ahorro. Él no cree en eso, por eso se hizo para atrás y no participó. Si no, lo habríamos tenido colgando ahí del Congreso, en toda, con una camiseta, ¿no es cierto? Gritando, triunfamos. No lo hizo. es Por verdad. algo no lo hizo. No lo ¿Ah? había pensado eso. ¿Por qué? Porque para la izquierda, para poder hacer lo que hizo, tuvo que asumir un lenguaje que le es ajeno
pero que le es propio a esa clase media. Son tus recursos, no lo tienes que preguntar a nadie. Si tienes la necesidad, tienes que poder disponer de ellos. Es tan así que este proyecto, los republicanos lo están presentando de alguna manera en Estados Unidos. Entonces uno dice, tampoco es un proyecto de izquierda. De hecho, es una de las soluciones más neoliberales que se dijo en el Parlamento, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en el fondo diciendo, ¿sabe qué? Ocupe su propio ahorro, nosotros vamos a tratar de entorpecer lo menos posible. Y también, ¿por qué? Porque realmente es el fracaso del Estado. Es el fracaso de ese Estado tan endiosado por la izquierda, decirle el Estado no va a ser capaz. ¿Ah? Fíjate de lo que estábamos hablando. La burocracia insensible frente a los problemas de la ciudadanía. Eso, ¿qué más liberal, qué más propio, ¿no es cierto?, del mundo liberal como argumento para poder decir, claro, es mucho mejor una transferencia directa, y en este caso la transferencia directa tiene que ver con el propio ahorro, en vez de la maraña inentendible que era el programa de empleo. Ahora, tú me hiciste una pregunta 2 veces y no le quiero hacer el quite a la pregunta porque este programa se llama La Firme. Buena, ¿Qué herramienta tiene el gobierno para hacerlo? Yo creo que tiene una clásica, y el cambio de gabinete. ¿Es suficiente? No. Ya lo hizo una vez, no resultó. ¿Qué le falta? Yo creo que aquí hay que entender de que esta derrota implica una pérdida de poder del presidente, sobre todo porque él se empleó directamente en las 2 derrotas. Se empleó directamente. Pensó que iba a ganar, se puso en la mesa, claro, como que él estaba haciendo todo, hizo el anuncio a última hora, como que el anuncio iba a ser decisivo, y finalmente fracasó. Esa derrota implica que va a tener que ceder poder. ¿Ante quién? Ante la política y ante los políticos. Ya lo hizo en su primer mandato, cuando tuvo que recurrir a las figuras de los partidos, ¿no es cierto?, para poder fortalecer su gabinete y de alguna manera ceder. Lo que necesita es que sus ministros hagan política y tengan influencia. Y si en el primer gabinete, ¿no es cierto?, terminó llamando a Alamán, a Espina, ¿no es cierto?, a Evelyn Matei, terminó llamando, ¿no es cierto?, a Pablo Longueira, y llamó así a muchas figuras. Bueno, yo creo que algo parecido es lo que viene para el cierre de este gobierno. Va a necesitar un equipo distinto para esta etapa final. Porque si no, lo que viene es la puerta abierta al populismo.